Hace rato tuve el honor de presentar a la doctora Romero. Si quieren vuelvo a leer la semblanza, pero creo que ella no quiere, así que no lo vamos a hacer. Pero sí voy a decir que tengo el honor de estar en esta mesa con ella y con los otros dos participantes. En esta ocasión, no solo como maestra, sino como colega y como compañera. Usted, la doctora Romero. Este micrófono está un poco extraño. Espero que me acompañe hasta el fin. Muchas gracias por quedarse a escuchar esta segunda mesa. Y antes de entrar en materia, quiero dedicar esta plática a Christopher Clarkson, que fue uno de los pioneros de la arqueología del libro y a quien los restauradores del libro le debemos el que haya acuñado el término conservación de libros a partir del aluvión de Florencia. Ahora, bueno, nos dejó el jueves pasado y deja un gran legado a todos los que nos dedicamos al libro. Él fundó también los principios teóricos sobre la conservación de libros y fue un gran activista sobre la mínima intervención para la conservación de las evidencias históricas. Muchas gracias a Christopher Clarkson. Parece ser que el libro antiguo está íntimamente ligado con lo digital. Es ahí una simbiosis un poco particular. En la actualidad, muchos de los textos de libros antiguos se están migrando a medios electrónicos y soportes digitales. Algunos libros modernos ya nacen en formato digital. Esta realidad ha despertado expectativas sobre el futuro del libro. No solo se cuestiona su existencia en soporte tradicional de papel, también se pone en entredicho su uso y función en la sociedad. Una de las preguntas más frecuentes que debemos contestar quienes nos dedicamos al estudio y conservación del libro es cuál es el futuro de estos materiales ahora que vivimos la revolución electrónica. A mi parecer, lejos de que la era digital se pueda considerar como una amenaza, brinda una oportunidad espléndida para reconsiderar al libro como objeto cultural histórico, es decir, desde el valor documental que ofrece su materialidad. Hasta hoy, la importancia de un libro recae en el texto, y así seguirá siendo. Pero el papel del libro en el proceso documental está cambiando. Este hecho nos invita a reflexionar sobre la función que tendrán las bibliotecas como repositorios de artefactos y las nuevas necesidades de información que tendrán los usuarios que las consultan. A su vez, esto representa un cambio en las políticas tradicionales de preservación para facilitar su acceso y procurar su conservación. En general, cuando se piensa en libros, se piensa más en el contenido que en el continente. Por el uso que le hemos dado, se consideran transportadores de textos, es el dispositivo de papel. Funciona como el vínculo entre el autor y el lector. Sin embargo, existe información atractiva e interesante detrás del texto que difícilmente se puede obtener de otra fuente que no sea el propio objeto. A partir de la lectura e interpretación de su materialidad, es decir, de sus materiales constitutivos y sus técnicas constructivas, que en conjunto conocemos como encuadernación, se obtienen datos históricos que, comprendidos en su contexto, contribuyen a la construcción de la historia del libro, de su mercado y rutas comerciales, del uso y función de las obras en la sociedad que los utilizó o de los dueños que los poseían. Habla también del gusto y las tendencias de la moda en determinada época y lugar. Ya sea por su belleza, las anotaciones, el diseño, la encuadernación, las reparaciones o los daños que presenta, los libros revelan su propia historia y a su vez es parte de la historia cultural. Independientemente de su edad, todos pueden ser estudiados como artefacto y es posible tratar de recrear su historia individual. Prácticamente hasta el siglo XIX, cuando se mecaniza el proceso de encuadernación, los libros eran objetos únicos ensamblados a mano. Los pliegos se doblaban, batían, prensaban, cosían y se cubrían manualmente. Esto puede dar idea del papel que tenía la producción de libros en la vida económica de los países productores y de sus ciudadanos, incluyendo desde los oficiales involucrados en el proceso
hasta los comerciantes y consumidores del producto final. La forma en que los libros han sido encuadernados no es casual. Cada país, en cada región, en cada época, desarrolló sus propias técnicas de encuadernación y utilizaron los materiales disponibles en los mercados locales. Estudios recientes sobre la historia de la encuadernación han demostrado el significado histórico que pueden llegar a tener las características específicas de los elementos estructurales y los materiales empleados en su elaboración. El comercio y mercado del libro, así como las prácticas de lectura, están reflejadas en las características de las encuadernaciones. Por tanto, la encuadernación es parte integral de la obra y complementa el discurso transmitido en el texto. Ahora, si comparáramos las copias de una misma edición antigua, difícilmente encontraríamos dos ejemplares iguales. Si el proceso de impresión daba variaciones de una copia a otra, el de encuadernación aún más. Los encuadernadores eran oficiales capacitados que trabajaban de forma particular o en pequeños talleres. Tomaban las hojas que venían de la imprenta y las convertían en un libro listo para usarse. Aunque el encuadernador hacía dos encuadernaciones aparentemente iguales, utilizando los mismos materiales y las mismas técnicas, o los mismos hierros para su decoración, la variación de un trabajo hecho a mano y a veces deprisa se verá reflejada en pequeñas diferencias entre ambas encuadernaciones. Por eso se puede decir, sin duda, que la encuadernación es particular para cada libro, mucho más que las hojas que protegen. Muchas encuadernaciones históricas se han perdido porque la encuadernación había sido valorada como elemento de protección, susceptible de reemplazo cuando estaba deteriorada. Otra razón ha sido las prácticas de conservación de libros. En el pasado, estuvieron encaminadas al uso y funcionalidad del objeto para acceder al texto de forma segura, más que a la conservación del libro como artefacto arqueológico. Afortunadamente, estas prácticas han cambiado y ahora se reconocen los valores documentales y los valores de información que se pueden obtener del objeto. Las primeras encuadernaciones que cautivaron la atención de los estudiosos del libro fueron las de los manuscritos medievales, por considerarlas únicas y complejas. Esta visión era necesaria extenderla a las encuadernaciones más ordinarias, las de uso cotidiano, las encuadernaciones de todos los días. El impulso que hacía falta para este hecho fue el aluvión de Florencia de 1966. Debido a que muchos libros en encuadernaciones comunes perdieron las cubiertas a consecuencia de la inundación, su desnudez reveló el valor histórico y técnico de los materiales y procesos utilizados en su confección. Esta tragedia cambió por completo el valor de la encuadernación. De ser una protección desechable, se reconoció como fuente documental con su propio valor arqueológico. Bajo estas penosas circunstancias, Clarkson da a conocer en 1967 el concepto de conservación de libros con el fin de evidenciar la necesidad de una nueva filosofía y teoría para la intervención del libro que considera su condición de artefacto. De hecho, de acuerdo con Pitwood, es en Florencia a partir del aluvión del 66 que, además de marcar el inicio de la profesión de conservador de libros, el reconocimiento de la encuadernación como artefacto histórico se afianzó definitivamente. Así, tanto libros como bibliotecas muestran una gran variedad en la calidad de los materiales históricos y las prácticas técnicas de encuadernación que fueron de uso cotidiano en una geografía y en un tiempo determinados. Dada la enorme pérdida parcial o total de encuadernaciones históricas, las que aún se conservan están llamando la atención de los estudiosos de la historia del libro y de la encuadernación. Son ellos quienes le han dado su lugar en el grupo de los objetos históricamente valiosos. Además de las aportaciones mencionadas que ha hecho la disciplina de la conservación al reconocimiento del aspecto material del libro como fuente de información, también los coleccionistas están cambiando de parecer y hoy, en lugar de las encuadernaciones en piel muy decoradas en oro, prefieren ejemplares con encuadernaciones originales cuyo valor es mayor en el mercado. Tanto en bibliotecas públicas como privadas, la toma de decisiones sobre la reencuadernación y las intervenciones de restauración y conservación se están normando con base en las consideraciones del libro como artefacto.
Desde esta perspectiva, el libro se estudia como objeto elaborado, construido o modificado por el hombre, capaz de dar información sobre la sociedad que lo creó y de aquellas que lo utilizaron. Entonces, para los arqueólogos del libro o los estudiosos de la materialidad del objeto, en ocasiones, el que el libro presente cierto deterioro es una gran ventaja para realizar el trabajo, porque permite acceder a los elementos estructurales que normalmente están cubiertos por las guardas, los endoses y las cartelas. Es aquí en donde está el cambio en la lectura del objeto. Ya no se lee el texto, sino la encuadernación. Al texto se podría acceder por otros medios, a la lectura material, no. Una de las medidas de preservación por excelencia ha sido la generación de colecciones alternas para la consulta. De esta forma se minimiza el uso de los originales, lo que a su vez minimiza el riesgo de deterioro y facilita el acceso, sobre todo de los materiales valiosos, frágiles o vulnerables. Sin duda, esta medida de preservación ha demostrado su eficacia y versatilidad en la conservación del texto, pero aún no ha tenido el mismo éxito para la consulta de lo material. La generación de colecciones alternas para el acceso, ya sea en microfilmes, fotografías o soportes digitales, refuerzan cada vez más el valor de lo material como fuente documental, pues a pesar de los grandes esfuerzos que se han hecho por reproducir los ejemplares lo más apegado al original, aún no se ha encontrado la manera de reproducirlos de forma tan real que podamos vivir la experiencia sensorial de consultar un original. Sabemos que el texto se puede migrar a otros soportes, lo que garantiza su permanencia, pero la información material es imposible de reemplazar. Por lo que es recomendable que las decisiones de conservación y reencuadernación consideren la pérdida de información que se puede ocasionar por la ignorancia del valor documental que pueden tener ciertas encuadernaciones. Y no me refiero solo a las antiguas. Las contemporáneas también cuentan con valores estéticos, históricos y técnicos propios de su época. Sirvan como ejemplo los libros producidos a finales del siglo XIX y principios del XX, que se cosían a mano, mientras que las tapas se decoraban mecánicamente. Otro ejemplo son los libros en rústica, que hablan de la historia de los adhesivos y los sistemas de unión del cuerpo del libro, que a su vez dan testimonio del progreso de la maquinaria utilizada en la industria editorial. Como conservadores, el auge que está teniendo el estudio del libro como artefacto nos coloca ante un momento de reflexión sobre nuestro papel dentro del proceso documental, pues la preservación debe ir encaminada a lograr los puentes comunicantes entre el uso y consulta de los materiales y el compromiso de conservarlos. El cambio en el uso del libro como fuente documental exige un cambio y una adaptación de nuestras políticas de conservación, de uso y manejo de las colecciones. Los ejemplares que normalmente no estarían en servicio por su deterioro, ahora ese estado facilita la consulta de lo material. En las exposiciones, los libros que tienen al descubierto sus elementos estructurales son objetos didácticos visuales que ayudan a la comprensión de la evolución estructural del libro y su relación con su contexto social, cultural y económico. Tanto la consulta como la exposición son posibles si desarrollamos accesorios adecuados para ello, que orientamos a los usuarios y trabajadores en el uso y consulta de los materiales con estas características. Si como conservadores logramos comprender este cambio en la lectura y uso del objeto, entonces nuestras decisiones de conservación y las políticas de preservación estarán actualizadas y serán apropiadas para las nuevas necesidades de información y consulta de los ejemplares. Partamos de la tendencia actual sobre preservación, que establece su finalidad en el acceso a la información, tanto textual como material. Estamos ante un cambio de filosofía sobre las medidas de preservación para procurar la conservación de los materiales durante el préstamo, la consulta y su exposición. Por último, me gustaría enfatizar que si el valor documental del libro se centra en el texto, entonces su obsolencia está garantizada, por lo que es necesario redefinir el objetivo y el uso que queremos darle al libro. De ahí la urgencia de su valoración documental como artefacto, y en consecuencia, considerar que los lectores de textos en las bibliotecas cambiarán por lectores de lo material, quienes tendrán necesidad de información distintas a las tradicionales y no se les puede negar el derecho a la consulta. Será necesario entonces
desarrollar estrategias para darles el mismo servicio bibliotecario y acceso a la información como se ha hecho con los usuarios convencionales. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta para la doctora Romero? Bien. Hola, buenas tardes. Una pregunta, ¿qué filosofía usted propone? Bueno, si usted crearía o propondría una nueva filosofía, la que acaba de mencionar, para el cambio, para entender a los libros, el cambio que debe de haber entre el usuario y el libro. Parece que por tradición, conforme los libros se van haciendo antiguos, también se van haciendo raros y entonces se van guardando en estos repositorios reservados. Es raro que pase al revés, que de los repositorios reservados pasen a un acceso libre, por así llamarlo. Hoy en día la preservación es para que haya un acceso universal a la información. Es decir, antes los conservadores nos dedicábamos a decir que no a todo, ahora tenemos que decir sí a todo. Lo que tenemos que buscar es cómo hacerlo. Los materiales que, como dije, tradicionalmente no se prestaban por su estado de conservación, ahora es literalmente libro abierto para leer otro tipo de información que está ahí. Lo único que necesitamos es, en mi opinión, hacer cursos de capacitación para el uso y manejo de las colecciones, hablar con los conservadores para que nos desarrollen los accesorios necesarios como atriles, soportes, etcétera, y nos enseñen hasta dónde puedo abrirlo, cómo manipularlo, ¿no? Como en la mañana lo decía la maestra Carreño, no es lo mismo enfrentarse al deterioro que tratar de componerlo, ¿no? Entonces ahí el conservador nos puede orientar. ¿Cuál es la filosofía? Yo estoy de acuerdo con la filosofía actual. Para que el trabajo del conservador tenga sentido, debemos dar acceso a los materiales, siempre con las precauciones que el material indique, pero cada vez menos prohibitivo. Tanto los materiales antiguos como los contemporáneos nacieron para ser consultados. Entonces, en mi opinión, lo que hay que seguir es difundiendo el que todo se presta, todo se usa, todo se consulta. De nada. ¿Alguien más? Allá atrás. Buenas tardes. Entonces, igual es una pregunta. Quería saber yo si estas palabras que nos acaba de permitir escuchar serían su postura respecto a lo que algunos otros autores dicen de que el libro, digamos, no tiene una definición, digamos, limitada por características materiales. Sí. Gracias. De nada. Gracias, Natalia. Gracias. Doy paso a la siguiente ponencia. Se trata de la licenciada Marta Patricia Solórzano Barrios. Es egresada de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Como parte complementaria a su formación, estudió el diplomado en evaluación de obras de arte en el Centro Cultural Casalán. De 2010 a 2012 colaboró en el programa de prevención de robo y tráfico ilícito de bienes culturales y el programa de prevención de desastres, PREP-DINA, elaborando dictámenes periciales, avalúos y realizando proyectos de restauración de bienes deteriorados en siniestros. En la ENCRIM realizó funciones de asistencia en la coordinación académica de la licenciatura e impartió la clase de gestión de proyectos. Ha participado como restaurador y residente en campo de proyectos como el de restauración de pinturas del coro del Templo de San Fernando y recientemente concluido el proyecto de restauración del Camarín de la Virgen de Loreto, obras complementarias en el Museo Nacional del Virreinato. Asimismo, ha supervisado y asesorado proyectos de manera independiente,
Tal es el caso de los proyectos de restauración del portón principal y la escalera monumental de los murales de Diego Rivera de Palacio Nacional. Actualmente cursa el segundo semestre de la maestría en evaluación en la Universidad de Guadalajara en su modalidad virtual. Con ustedes la licenciada Patricia Solórzano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que les voy a presentar se llama el signo de la conformación de valor y materialidad. Vamos a ver cuestiones muy generales sobre la evaluación de bienes y creo que nuestro colega, el licenciado Gerardo, va a poder redondear esta mesa de una manera muy interesante. Bueno, nuestro punto de partida es este folio del libro de coro enmarcado. Este folio del libro de coro hubo una solicitud en el año de 2012, a finales del año de 2012, por la UIDAPLE PGR para la elaboración del dictamen pericial y su avalúo. Este folio del libro de coro fue parte de un decomiso realizado en Tlaxcala y para ello se nos solicitó nuevamente pues, llevar a cabo la determinación de si se trataba de un monumento histórico y por qué, y asimismo determinar cuál era el valor estimado de este folio a través de todas sus características materiales. Les cuento que este folio del libro de coro, finalmente el valor en aquel año 2012, su valor fue de 8.600 pesos estimados, y este es un caso muy interesante porque, como comentaba la doctora Marta Romero, lo que nos deja es un folio totalmente descontextualizado, en el que lo único que podemos leer, o la única lectura de materialidad que tenemos, es justo de este folio. Ok, para la evaluación de bienes muebles, muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tomar un curso con el licenciado Rafael Matos, que es un licenciado en Economía, y él utiliza un método que le denomina método referencial. A continuación, un poco más adelante, vamos a ver de qué se trata este método y en cuál de los enfoques establecidos por Indavi se podría clasificar. Respecto al método referencial, consiste en hacer una búsqueda de 3 a 5 referencias de bienes culturales similares al que nosotros vamos a estimar el valor. Las características tienen que ser en cuanto a materiales, en cuanto a temporalidad, cualidades estéticas. Y bueno, las referencias no deben tener una antigüedad mayor de 5 años de haberse realizado la transacción de compra-venta de un bien similar. Si son mayores a 5 años, se tiene que llevar un proceso de indexación, se estima el precio por centímetro cuadrado, pero en esta ocasión, como se trataba de un folio, era muy complicado establecer el precio por centímetro cuadrado, y lo que se buscó fue referencias de hojas, tal cual, o folios de otros libros de coro, para poder determinar el valor de nuestro folio en cuestión. Una vez determinado el precio por centímetro cuadrado de las referencias, de manera general se establece un promedio del precio por centímetro cuadrado y después este precio se multiplica por el área, digamos, del bien cultural, que nuevamente les comento, en este caso no se aplicó de esta manera. Se establece el valor de mercado y se hacen ponderaciones en cuanto a los valores del bien. Y el licenciado Matos Moctezuma hablaba de un valor que era el valor de compensación a la nación, ¿no? Porque platicaba qué pasaba si en algún momento se perdía o se dañaba la Constitución de 1917. No puedes establecer el valor únicamente por un valor de mercado, porque no vas a encontrar referentes que sean similares, ¿no? Porque no vas a tener tampoco las mismas características. Entonces él hablaba de un valor específico que era este valor de compensación a la nación. De manera general, ahí aparecen algunas de las casas subastadoras en las que uno puede buscar las referencias, hay muchas más, pero bueno, digamos que estas son algunas. Hay algunas objeciones respecto al uso de este método referencial. Una de ellas son las condiciones especiales con las que cuentan los bienes muebles catalogados por el INAH y que están bajo su custodia. Hay quienes creen que no deberían ser objetos de compraventa y por lo tanto no deberían de ser valuados como mercancías. Una de las respuestas que yo les puedo dar a esto es que finalmente los bienes muebles históricos e incluso aquellos declarados monumentos pueden ser de propiedad particular, tal y como se menciona en algunos artículos en la Ley Federal de Monumentos y Zonas,
y por lo tanto puede haber propietarios de bienes muebles que incluso sean declarados monumentos históricos. Otra de las cuestiones es que la misma Ley Federal de Monumentos y Zonas considera que hay comerciantes de este tipo de bienes y tal cual solicita que los comerciantes se registren ante el INAH, lo cual en realidad no ocurre, incluso con las casas subastadoras más importantes aquí en México como son Morton, no está registrado. Y bueno, otra de las cosas que podemos ver a estas objeciones es que finalmente existe un mercado y por tanto transacciones de compra-venta. Nos guste o no nos guste, a este tipo de bienes están insertos en un mercado. Por lo tanto, se debe estimar el valor monetario del bien sin que esto implique que la finalidad de nuestra estimación de valor sea una transacción de compra y venta. Al respecto, el marco normativo del INDABI, que es el Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, establece que hay 3 tipos de enfoques para determinar el valor de un bien. Esos enfoques son el comparativo de mercado, el de costos y el de ingresos. El método referencial que se nos ha enseñado en estos cursos que hemos tomado con el licenciado Matos es justo un método que se incluye en el enfoque comparativo de mercado. Otra de las cuestiones es que el INDABI, además de estos enfoques, establece metodologías y procedimientos técnicos. Algo muy importante que deben saber es que no existe un procedimiento técnico para la elaboración de trabajos evaluatorios que permitan dictaminar el valor de muebles históricos. Sí hay para inmuebles históricos, pero no hay para muebles. Y esto es una carencia que existe y que se debe subsanar de algún modo. Por lo tanto, para los avalúos que en este momento me encuentro desarrollando o que se llegan a solicitar, la propuesta es que se adapte el procedimiento técnico PTIH, que es el que compete a los trabajos evaluatorios para inmuebles históricos. En este procedimiento técnico se establece un análisis del valor histórico, por eso considero que sería pertinente que este tipo de enfoque se aplica a los muebles históricos. Y bueno, se establece un análisis del valor histórico con porcientos máximos, dependiendo, en este caso yo lo adapté y entonces el mueble histórico debe pertenecer o debería de haber pertenecido a algún tipo de inmueble, ¿no? Y de este modo podemos nosotros establecer si es un inmueble catalogado, si es un inmueble que es patrimonio cultural de la humanidad, si es un bien mueble que pertenece a un monumento catalogado, inmueble catalogado, pero que no ha sido restaurado. Y bueno, vamos armando diferentes adaptaciones, les digo, de este modelo, y de este modo vamos encontrando cómo ir otorgándole valores al bien que vamos a evaluar. Este es uno de los análisis que se hace. Otro es el factor de valor patrimonial, en el cual, de acuerdo a la antigüedad del bien, se establece un porcentaje de valor. Igualmente, aquí está establecido hasta el siglo XX 10%, siglo XIX 20%, el siglo XVIII 30%, el siglo XVII hasta 40%, y bueno, de más de 400 años de antigüedad en adelante hasta 50% del valor que se determina. Hay otro coeficiente que es el del intangible, que también se considera en este procedimiento técnico, y se establece un factor para poder también, a través del valor establecido en el valor de mercado, hacer un agregado a este valor calculado. Ahora, el enfoque comparativo de mercado, como veíamos, finalmente se basa en referencias de bienes comparables que existen en el mercado abierto, que tiene que ver con la oferta y la demanda, pero lo que es muy importante y que veíamos en el método referencial es que se hablaba de ponderaciones. Esto el INDABI lo maneja como una cuestión de homologación, porque evidentemente podemos tener referencias, pero no van a ser idénticas, tal como se menciona aquí, son similares, pero no van a ser iguales unas a otras, y por tanto tenemos que establecer cuáles son esas diferencias para que al momento de estimar el valor nosotros podamos pues discernir y hacer las ponderaciones de una manera apropiada y no evaluar un bien con características que puedan ser distintas tanto en lo estético como en la materialidad como en la época. Es importante hacer esta homologación porque en muchos casos no vamos a encontrar tantas referencias. En el caso de este folio enmarcado, lo que ocurrió fue que únicamente encontramos 2 referencias
y era muy difícil. Finalmente tampoco encontramos referencias en el mercado mexicano y tuvimos que asistir a búsquedas en otro tipo de casas de subastadoras, en las que encontramos los precios, por ejemplo, en libras esterlinas. El otro enfoque que tenemos es el enfoque de costos, y este es un enfoque que la licenciada Xochipilli Rosell, en su tema de tesis, egresada también de esta licenciatura en restauración del ENCRIM, ella planteaba como objeción al método o el enfoque comparativo de mercado, ella planteaba el calcular el valor del bien cultural a través del enfoque de costos. Este enfoque se basa en estimar el valor de un bien que pueda ser una réplica, es decir, calculamos el valor de reemplazo de un bien que se tuviera que manufacturar en este momento con las mismas características. Es muy complicado porque tenemos que recurrir a la cuantificación o a estimar el valor de los materiales que se utilizarían para manufacturar el bien en cuestión. Entonces, y también a técnicas en desuso, finalmente técnicas de manufactura en desuso. Y estimar esto puede llegar a ser complicado, pero la licenciada Rosell, les comento en su tesis, si tienen la oportunidad de leerla, hace un abordaje muy interesante y que es un punto de partida. Okay. La aplicación del enfoque de costos tiene que considerar una descripción clara y precisa de las características del mueble, como dijimos en materiales constitutivos, técnica de manufactura, la temporalidad probable, sobre todo los valores que tienen que ver con los valores estéticos, la rareza, la escasez, la estimación singular por la especificidad, la antigüedad y otros factores. Asimismo, en este enfoque se debe considerar el valor de las intervenciones de restauración posibles que se tengan que llevar a cabo sobre el bien. Ahora, una de las cosas que platicaba al principio es que el estimar el valor de un bien no necesariamente tiene que ver con que nosotros estemos pensando en una transacción de compra-venta. El INDABIN establece que hay diferentes criterios para llevar a cabo un avalúo. Entre ellos están la adquisición, la indemnización, la reexpresión de estados financieros, que bueno, en este caso no es aplicable, el arrendamiento, la concesión, diligencias judiciales y el aseguramiento contra daños. Los que están en negritas, que son indemnización, diligencias judiciales y aseguramiento, son principalmente los criterios técnicos que nosotros aplicamos al momento de hacer un avalúo. Y estos deben estar muy presentes, puesto que el valor de un mismo bien, dependiendo del criterio técnico o el propósito del avalúo, puede variar. Entonces, una estimación de valor o un avalúo que esté destinado para indemnización será mucho mayor que uno que sea de aseguramiento contra daños. Y en diligencias judiciales siempre estaremos buscando el valor máximo estimado de ese bien, puesto que los agentes del Ministerio Público así nos lo solicitan, con la finalidad de que esto pueda afectar en las penas o en las sentencias a las que se le aplican a aquellos que hayan incurrido en el robo de bienes culturales. Bueno, hemos hecho una revisión muy rápida, pero no está de más el mencionarles que el enfoque de ingresos, que lo vieron enlistado al principio, no se considera hasta el momento, pero es una posibilidad el usarlo. Y les comento por qué en este momento no se considera. El enfoque de ingresos permite estimar el valor a partir de los ingresos que se generan a través del bien. ¿Qué ocurre? Sería muy complicado establecer cuántos ingresos o beneficios económicos hay respecto a la visita a Templo Mayor, específicamente por la Tlaltecutli, ¿no? O cuántos ingresos tiene el INA por en relación a un libro de coro que esté expuesto, no sé, en algún fondo antiguo o lo que sea. Entonces, este método no es que no sea aplicable, pero no tenemos todavía las herramientas para adaptarlo para la estimación del valor. Ahora, pueden ustedes en algún momento hacer el cálculo del valor de un bien a través de los 3 enfoques y al final el valor conclusivo conformarlo a través de ponderaciones. Estas ponderaciones de estos valores que ustedes estimen
estarán en relación de la certeza de la información que ustedes hayan obtenido durante el diagnóstico del bien en cada uno de los enfoques. Es decir, entre más sólida sea la información con la que ustedes obtuvieron el valor estimado a través de cada uno de los enfoques, ustedes podrán decidir si el enfoque comparativo de mercado es mucho más sólido en la información que obtuvieron, o si el enfoque de costos es más sólido, a cuál le darán mayor peso, y a través de eso ponderar y decidir cuál va a ser el valor conclusivo o final del bien que ustedes tienen. Algo que es muy importante es que finalmente, y nuevamente retomando las palabras de la doctora Marta Romero, es la lectura de la materialidad. En este caso, nosotros habíamos perdido o no teníamos rastro de la encuadernación, no teníamos más indicios o vestigios más que esto, y toda esta materialidad o lo que había aquí era lo único que nos permitía buscar referencias para poder establecer qué valor tenía este folio, que a lo mejor pudiera no parecer muy relevante, pero en ese momento nosotros buscábamos que por su rareza se pudiera establecer como monumento histórico, para que de esta manera pudiera ser regresado a algún acervo. En ese momento quien nos apoyó fue el Museo Nacional del Virreinato, para establecer por qué era raro, porque esto es algo muy importante que deben saber. Los agentes del Ministerio Público decían, ¿raro por qué? ¿Cuántos folios de estos hay? No, pues hay miles, y entonces ¿cómo es raro? Entonces, en ese sentido, la ley federal es un poco, de monumentos y zonas, es un poco complicada y no nos apoya tanto para determinar la característica de monumento histórico. Entonces tuvimos que hacer uso, en este caso, del apoyo, ¿no? de historiadores, ¿no? Que se dedicaran específicamente a este tipo de libros, que conocieran de esta temporalidad y que nos dijeran por qué podíamos determinar que era un monumento histórico, establecer su valor. Y como les comento, en ese año el valor estimado fue de esta foja, a lo mejor les va a parecer muy poco, fueron 8,600 pesos, pero bueno, de esta manera logramos que se incluyera justo en este dictamen. Y bueno, por mi parte es todo, y bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta para la comisión? ¿Qué pasa? Hola Patricia, muy interesante la ponencia. ¿Has tenido experiencia con algún lote de obras? Por ejemplo, una colección bibliográfica, no sé, que sean 500 volúmenes, o fotográfica, porque ahí justamente es cuando entramos en mayor pánico, ¿no? En el avalúo, sobre todo para los seguros. No, desafortunadamente no he tenido la experiencia con fondos de esa magnitud, pero creo que, como les comentaba, justo nuestro siguiente ponente les va a dar un poco de luz al respecto. En este caso, el decomiso no nada más incluía este folio, sino incluía otros 3 libros. Al final, en este caso, no lo hicimos como una colección, porque aquí era mucho más importante, porque era para una diligencia judicial, establecer el valor por separado, porque de esa manera la sentencia al delincuente era mucho mayor. Entonces por eso se tuvieron que separar los avalúos. Pero bueno, creo que, te digo, en la siguiente ponencia les darán con un poco de mayor luz. Y sí es muy importante, nada más, como les comentaba, tener muy claro cuál es el criterio bajo el cual vamos a hacer el avalúo, porque un avalúo para un aseguramiento contra daños e indemnización incluso puede ser diferente, ¿no? Entonces, eso es importante. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Tienen conocimiento de algún caso en que el seguro haya impugnado el avalúo? Es sumamente frecuente, y de hecho es el pan nuestro de cada día como restauradores, que en el momento en el que se presenta el avalúo,
el ajustador del seguro lo primero que hace es presentar su estimado y siempre es mucho más bajo que el que nosotros presentamos. Ellos lo que hacen es calcular a través del enfoque comparativo de mercado y como les comenté no tenemos muchas referencias de los bienes muebles, ¿no? Porque sí hay un mercado activo, ya lo vimos, muy a nuestro pesar en muchos casos incluso de bienes arqueológicos que no deberían estar en venta, pero no hay tantas referencias, entonces siempre ellos van a buscar el estimado bajo para pues finalmente pues que no se haga viable la póliza de seguro tal y como estaba establecida. Sí, es muy frecuente. Sí. Perdón, me daba curiosidad, ¿qué pasa con ese tipo de decomisos? ¿Van a parar posteriormente a algún lugar o qué sucede? Y es una curiosidad que pues, es interesante saber qué pasa. Bueno, en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural que tenemos aquí a unos pasos, hay una bodega de obra en tránsito y toda la obra que no tiene procedencia, en muchos casos puede permanecer ahí durante años. Es una labor también del conservador que se dedica justo a realizar los avalúos, hacer los dictámenes periciales, gestionar que se busque un lugar a donde puedan ir estas piezas. Nosotros justo con el Museo Nacional del Virreinato, como les comentaba, fue con quien nos apoyamos para determinar la rareza, valores históricos y todo, para en algún momento que estas obras se pudieran llevar a su acervo. Pero la realidad es que o terminan en esta bodega de obra en tránsito en la coordinación o bien en las bodegas del INAH. Sí, felicidades. Estás subsanando una laguna dentro del ámbito de valoración del patrimonio que no está cubierto. No hay una infraestructura que permita en un momento dado ante este fenómeno de sustracción de bienes culturales. No hay herramientas para poder rescatar en un momento dado con criterios objetivos la valoración de esos objetos. Tengo entendido que en las diligencias hay tiempos judiciales que hay que cumplir, entonces es una cuestión adversa dentro del proceso de valoración, porque tienes que en un tiempo de 72 horas tener un valor relativamente objetivo. En tu caso, en el caso de esta hoja de libro, ¿cuál fue el tiempo que te dio el aparato judicial para que presentaras tú los elementos probatorios que valoraran, entre comillas, económicamente el objeto? Aproximadamente nos daban una semana. La realidad es que les voy a contar esta historia. Presentamos el dictamen pericial, se entregó y el agente del Ministerio Público, cuando lo fuimos a ratificar, porque lo elaboramos otra restauradora y yo, la licenciada Claudia Sánchez Gándara, y yo lo llevamos a cabo, cuando nos presentamos a ratificar, la primera objeción fue: no es un monumento histórico porque no se puede comprobar la procedencia del bien, entonces tienen que buscar otra manera de justificar porque es un monumento histórico, tienen que volver a hacer el dictamen pericial y por lo tanto pues el avalúo en ese sentido no procede, porque las ponderaciones estaban realizadas considerando que se trataba de un monumento histórico. Así fue que recurrimos al Museo Nacional del Virreinato para establecer la rareza del bien y por qué era raro, explicarle a la gente del Ministerio Público en una segunda ratificación del avalúo y del dictamen pericial que sí se trataba de un monumento histórico, y finalmente el periodo, digamos, que tenemos para llevar a cabo los dictámenes periciales no rebasa en un mes con toda la ratificación de dictamen y de avalúo.
Sí, yo pregunto por qué no acudieron a una biblioteca en lugar del museo, por qué no acudieron a bibliógrafos y a liturgistas que supieran del tema. Por ejemplo, yo veo la hoja y digo, puede ser del siglo XVI, es un gradual propio de los santos, dedicado a la Virgen María, y tiene el estilo de Antonio de Espinosa. Y te podría decir cuántos impresos de esos hay, y te diría, no hay miles, hay muy pocos, ¿no? Y te hubiera dicho eso en un ratito. Creo que también en la valoración hay que buscar a las personas o a las instituciones más exactas, ¿verdad? Yo no soy perito, alguien dijo, no lo soy, pero he visto varios libros de ese tipo que a lo mejor hubiera sido más rápido el dictamen. Ajá. Y me gustaría pedir esa hoja para la Biblioteca Nacional de México. Sí. Lo que ocurrió es que recurrimos en ese momento al Museo Nacional del Virreinato fue por cuestiones un poco de azar. Nosotros no pensamos que nos iban a finalmente decir que no se trataba de un monumento histórico por cuestiones de procedencia, pero era lógico, porque claro, era un bien descontextualizado. Entonces, aunque nosotros pudiéramos saber que era un monumento histórico por temporalidad, porque fue realizado entre el siglo XVI, el siglo XVIII, bueno, XIX más bien, nos dijeron, no procede. En ese momento, no nada más, como les comentaba, teníamos este folio, teníamos también otros libros, y sobre esos libros justo nos dijeron que había una persona en el Museo Nacional del Virreinato que tenía un ejemplar similar. Entonces toda la consulta se terminó llevando a cabo con el Museo Nacional del Virreinato, porque teníamos por lo menos uno de estos ejemplares de este decomiso, del que teníamos mucha más información y que nos estaban corroborando en el museo. Evidentemente sí, hay que buscar las redes de apoyo y a los especialistas. Nuevamente, el tiempo siempre lo tenemos encima, a veces no tenemos tampoco como ni el conocimiento o los contactos, y el tiempo lo tenemos encima. Entonces, lo primero que hacemos es la búsqueda de justo referencias para determinar el valor, y el interés es presentar el dictamen pericial determinando que es un monumento histórico. Si nos da tiempo, hacemos un análisis mucho más profundo de valores, de técnica de manufactura, identificación de materiales constitutivos, pero puedo decirles que el programa de tráfico ilícito en aquel entonces no contaba con recursos propiamente, y también en muchos casos se criticaba el hecho de invertir tantos recursos en la identificación de materiales, cuando lo único que nos estaban solicitando era determinar si era monumento histórico o no les importaba tanto hacer toda la contextualización, la identificación de dónde pudiera provenir, qué posible autor tenían y demás. Era, dime si es monumento histórico o no lo es, y dime un valor estimado, porque es para que se pueda proceder y se pueda sentenciar a una persona. Pero evidentemente lo tomo en cuenta. Yo en este momento ya no estoy justo en este programa, pero la licenciada Sánchez Gándara sí, entonces seguramente ella tiene que hacerse muchos ajustes en este programa para que se puedan tener estas redes de apoyo y a los especialistas indicados para cada uno de los tipos de bienes, porque así como hacíamos avalúos de documentos, hacíamos avalúos de pintura de caballete y de lo que llegara, ¿no? Incluso de bienes arqueológicos cuando nos pedían apoyo, cuando nosotros no somos arqueólogos y tampoco tenemos el conocimiento específico para determinar este tipo de cosas. Muchas gracias a todos. Una más. Pero yo creo que el micrófono, ¿a quién le toca? ¿A mí o a quién? A mí, ok, perfecto. Bueno, muy interesante el tema, esta parte de la evaluación, pero algo que me hizo ruido, esa parte de valor presente, de volver a hacer esa hoja, ¿no? A lo mejor yo a veces veo la parte de la universidad o de la parte académica como muy fuera de la parte parte artesanal, ¿no? Hacer un grabado, por ejemplo, si yo hago esa hoja, pues yo no voy a cobrar 8.600, voy a cobrar mucho más por hacerla. Desde hacer el grabado, por ejemplo, yo acabo de mandar a hacer unas hojas, unos letreros en caligrafía, y por hacer unos letreritos chiquitos en tinta ferrogárica me cobraron como
1.300 pesos, ¿no? Entonces, por unos letreritos. Entonces, esa parte de valor presente de la gente que lo hace, como que también no está como involucrada. Y sería interesante hacer una red de esa parte a la hora de la evaluación, de la gente que todavía hace ese tipo de trabajos, ¿no? Y tenerlos, ¿no? Hacer un director de esas cosas se me hace como interesante para tomarlos en cuenta a la hora de la evaluación. Sí, en el enfoque de costos, como les comentaba, les recomiendo la tesis de la licenciada Xochitl Rosell. Ella habla justo de las técnicas en desuso o artesanales, para también poder hacer ponderaciones y que se pueda aumentar el valor, ¿no? A través de este enfoque. Por eso es muy importante llevar a cabo como el análisis de la estimación del valor a través de los diferentes enfoques, el comparativo de mercado, el de costos. Y creo que sí, el de costos puede llegar a darnos un valor distinto, a lo mejor mayor, pero sí hay también objeciones al respecto de este enfoque, porque se habla de un valor nuevo o de reemplazo, y finalmente sí podemos rehacer un bien similar o hacer una réplica, pero todos los valores agregados no los estamos considerando, ¿no? Entonces, sí, la evaluación también de lo intangible es una parte muy complicada, que requiere también el conocimiento de muchos expertos, y sí hay métodos en los que se considera la reunión de expertos para determinar cuál es el valor de algunos bienes. Gracias. Gracias, Pati. Voy a dar paso a nuestro siguiente ponente, el historiador Gerardo Manuel Trillo Auqui. Gerardo Manuel Trillo es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestría de gestión de patrimonio cultural en la misma universidad. Diplomado en museología y gestión de patrimonio cultural, ha dictado varias conferencias sobre la guerra del Pacífico entre Perú y Chile. En el 2011 publicó Indignation Meeting, visión extranjera de la ocupación de Lima, el caso de la prensa argentina. En 2015 publicó Buenos Aires y la guerra del Pacífico, actores subalternos en la ocupación de Lima. En el 2016 publicó La ocupación de Lima y la prensa regional en la guerra con Chile. Desde el 2013 se desempeña como historiador de la Biblioteca Nacional de Perú. Del 2014 al 2015 fue encargado de la Dirección Ejecutiva de Patrimonio Documental Bibliográfico de la Biblioteca Nacional de Perú, y desde septiembre de 2015 como director general del Centro de Servicios Bibliotecarios Especializados de la Biblioteca Nacional de Perú, donde gestiona las direcciones de preservación y conservación, biblioteca virtual, servicios de investigaciones bibliográficas y el área de patrimonio documental bibliográfico. Es responsable de los fondos antiguos y raros, así como de la elaboración del informe de declaración del patrimonio cultural de la Nación. Ha desarrollado el enfoque de tasación mixto, el que se lleva a cabo con la colección Porras de la Biblioteca Nacional de Perú. Quiero agregar que el taller 2 de este día, después del receso largo, es con el historiador Trillo, y va a ser aquí en esta sala. Yo creo que buenas tardes ya. Bueno, efectivamente mi nombre es Gerardo Trillo, soy historiador de formación, y bueno, en la Biblioteca Nacional de Perú tenemos diferentes aspectos que tratar, pero uno de los más complejos ha sido el que tiene que ver con la tasación de los libros. Entonces, ¿cuál es el problema con la tasación de los libros? Probablemente en el taller se puede explicar con mayor detalle cómo es que se ha podido elaborar este enfoque para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, como se mencionaba hace un momento, la tasación de una colección, o sea, si ya tasar un libro en sí es complejo, una colección evidentemente presenta unas dificultades mucho mayores. Aún así, existe la necesidad de la tasación del libro, a pesar de ser un bien cultural, a pesar de que existan opiniones, códigos de ética que señalen que no se deberían tasar, en fin, pero existe la realidad necesaria de una institución pública de poder ingresar a sus estados financieros o hacer temas de seguro, en fin, diferentes aspectos muy puntuales. Entonces, ante esa necesidad, definitivamente se tiene que llevar a cabo un trabajo concreto. La experiencia con esta colección parte de inicialmente un estudio bibliográfico sobre lo que es la valorización y tasación, pero además se notó que existía o era necesario ya saber cómo se llevaba a la práctica en las diferentes bibliotecas del mundo.
Claro, porque una cosa es lo que te dice la bibliografía con respecto a la valoración, que es riquísimo, y hoy hemos oído expositores de primer nivel que en realidad creo que es universal todos los puntos que se deben considerar al momento de valorar un libro. Pero las bibliotecas, ¿cómo han llevado a cabo esos puntos? Entonces ahí empezamos con un primer problema. Para eso, bueno, se hicieron consultas a bibliotecas del mundo, se revisaron informes y por lo menos en la experiencia cercana en el Perú se trató de revisar toda la información administrativa al respecto para ver cómo se había llevado. De ello se fue estableciendo una relación de criterios, que es lo que voy a explicar en un momento, que es lo que se tenía que considerar. Sin embargo, nuevamente venimos a pensar qué necesidad hay con relación a una colección. Bueno, en este caso vamos a hablar de la colección a la cual estamos realizando hoy lo que es la tasación, el enfoque que hemos desarrollado. Es la colección que perteneció a Raúl Porras Barrenechea. Raúl Porras Barrenechea fue un historiador peruano que además, bueno, fungió también de bibliotecario, de diplomático, en fin, tuvo una serie de actividades, una de las personalidades más ricas que tenemos en el Perú, que vivió básicamente en la primera mitad del siglo XX. Un intelectual de primer nivel que estuvo relacionado con diferentes personalidades del mundo por sus gestiones administrativas de las relaciones exteriores y además también como historiador. Entonces, lo primero que se tenía que hacer es, si teníamos un método cuantitativo para poder tasar los libros de esta colección, bueno, había que conocer la colección en general. Para eso se hizo una investigación que, bueno, personalmente la desarrollé yo. Es un estudio que, bueno, aún no ha sido publicado, esperemos que este año pueda salir publicado, y es un estudio que va a permitir al equipo de personas formadas en este modelo poder llevar a cabo el estudio de la colección. ¿Qué pasa? En este estudio se habla más allá de la vida de Raúl Porras Barrenechea, se habla sobre la historia de su biblioteca, sobre cómo es que se forma esta biblioteca y aquellos detalles que la van a ser llamativos, ¿no? Bueno, aquí he tratado de coleccionar unas imágenes, digamos, no son probablemente las mejores de las fotografías que tiene Porras, pero lo que me llama mucho la atención y me interesaba eran los libros que se ven de fondo. Esto es su despacho, una casa que hoy en día es una casa museo en el Distrito de Miraflores en Lima, y bueno, a su lado está el poeta Martín Adán, ¿no? Y detrás de él el editor Juan Mejía Vaca, que en algún momento también llegó a ser director de la Biblioteca Nacional. Y en el fondo vemos un mapa. Ese mapa está actualmente en la Biblioteca Nacional y justo, bueno, en estos días hay una exposición en la cual se está mostrando, ¿no? Nuevamente vemos la labor, es una foto que a mí personalmente me gusta mucho porque me recuerda a la famosa foto de Walter Benjamin en la en la Biblioteca Nacional de Francia, donde está con todos los libros y los catálogos y las fichas topográficas, ¿no? Y bueno, para contextualizar un poco a Porras, vemos que aquí está en el medio, muy joven, y ya desde entonces, desde 1920 aproximadamente, perteneció a un equipo, digamos, de jóvenes intelectuales que era una especie de regeneración, o un grupo generacional que estaba tratando de cambiar todo el pensamiento hasta fin del siglo XIX, ¿no? Había un conjunto anterior que era la generación de 900, y este equipo de muchachos de San Marcos todos empezaron a renovar el conocimiento, y lo que ellos plantean en ese contexto, básicamente lo que hoy en día en el Perú tenemos como la historia, la literatura y todos los conocimientos que incluso hoy día se siguen enseñando en los colegios, ¿no? Entonces ahí hay personajes bastante llamativos, Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, en fin. Nuevamente Porras en su estudio, y bueno, con una estatua que también fue parte de la colección que donó a la Biblioteca Nacional, ¿no? Bueno, acá tenemos un cuadro de las colecciones que fueron adquiridas por Porras. Porras desde los 16 años había perdido al padre de manera temprana, y a partir de los 16 años empezó a trabajar por las relaciones que tenía en diferentes aspectos, en bibliotecas, en el ministerio, en fin. Lo llamativo es que desde entonces hay testimonio de que él comenzó a una vida de bibliófilo, a ir buscando en todas las librerías de Lima y diferentes partes donde podía acceder y a tratar de adquirir los libros, o en otros casos eran donativos. Entonces para esto fue necesario también hacer un árbol genealógico que, bueno, evidentemente acá es una seña, una muestra. El árbol genealógico trató de rastrear todos los antecedentes de Porras para ver cuáles eran también los vínculos que tenía con ciertas personalidades y ver también actualmente a dónde se estaba dirigiendo esa línea familiar. Muchos de los nombres que estamos acá mostrando
Creo que hay una señal acá. Sí. Hace rato solamente Bueno, muchas de las personalidades a las cuales estaba vinculada Porras la pudimos rastrear en su biblioteca. ¿Cómo lo rastreamos? Bueno, con la materialidad, con lo que se ha estado explicando en estas horas, ¿no? Entonces encontrábamos, por ejemplo, más allá que documentación que señale la compra, donación, en fin, de diferentes formatos, son detalles que se han ido encontrando y que evidencian, pues, a quiénes les perteneció estos libros, estas colecciones, ¿no? Bueno, vamos a esperar por ahí. Sí. Bueno, voy adelantando algunos detalles. Aparece en la pantalla. Parte del trabajo de la tasación tuvo que ver, como les mencionaba, con poder rastrear los criterios de valor que le van a dar tanto un incremento como una disminución a los textos. Escuchaba entre las preguntas que, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los sistemas financieros? ¿Qué pasa con los seguros? Si los seguros alguna vez reclaman o algo así. En el caso del seguro, bueno, la experiencia que hemos tenido nosotros, por lo menos, así como las obras de arte en esos casos, básicamente se basan en un informe pericial o en todo caso en un valor convenido. Y ese valor convenido es el que al cual uno, bueno, tiene que acercarse para poder establecer los montos y que esos montos no sean luego discutidos por la aseguradora y puedan aceptarse tal cual, ¿no? Bueno, ahí está, pero ya, bueno, eso no pasa nada, ya. Bueno, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Parte del estudio tenía que ver con ubicar aquellos signos que evidenciaban las colecciones a las cuales Porras, bueno, muchas veces señala en algunos casos que había sido donaciones, compras. Por lo general él señalaba que no adquiría los libros en compras de colecciones porque, bueno, no tenía los recursos. Sin embargo, se ha podido averiguar también que efectivamente se ocurría, ¿no? Ese es un familiar del caso, ¿no? Bueno, aquí también nuevamente las relaciones, ¿no? Y lo que sí llamativo saber es encontrar textos dedicados no a Porras ni por él, pero que, bueno, terminaban en su biblioteca, ¿no? Bueno, diferentes casos, vamos a... Bueno, la donación a la Biblioteca Nacional se hizo de manera póstuma con un testamento hológrafo. Porras no tuvo descendientes, no tuvo hijos, no tuvo esposa, vivía con su madre y su madre tuvo que verlo a él de despedirse. La biblioteca fue donada en 1960, inmediatamente se hicieron unos listados y parte del testamento implicaba que tenían que estar publicado todo el inventario en una revista que sacaba la biblioteca, lo cual se llevó a cabo. Y tenía que haber una sala llamada Sala Porras, donde se mostrarían todos los libros y la gente podría acercarse a ellos, ¿no? Entonces esto es como se había mostrado la biblioteca de Porras hasta el 2006, en la cual fue mudado al nuevo local que está en la avenida San Borja, el actual local de la Biblioteca Nacional de Perú, ¿no? Actualmente se encuentran, bueno, esto es parte de los manuscritos que también poseía Porras, manuscritos del siglo XVI, XVII, XVIII, y bueno, se encuentran de esta manera, ¿no? Ya, creo que ustedes tienen muy claro el formato de las cajas y todo, ¿no? Bueno, y esto es las publicaciones periódicas que están también en este nuevo depósito, ¿no? Ya, bueno, ahora voy a comentarles con respecto al proyecto propiamente, y como les mencionaba en el taller ya se irán dando detalles, explicando, digamos, los puntos exactos de cómo es que se realiza este enfoque, ¿no? Bueno, aquí vemos, partimos de la necesidad del proyecto, ¿no? Evidentemente tiene que ser un equipo multidisciplinario. Tenemos en ese conjunto de personas, tenemos historiadores, bibliotecólogos, bueno, incluso también tenemos un filósofo. Y bueno, evidentemente la necesidad de la tasación tiene que ver, como les mencionaba, con fines netamente administrativos. Aquí no estamos tasando con un afán de precio-venta o cosas así, sino con fines netamente administrativos para poder ingresarlos a los estados financieros. ¿En qué nos basamos? Bueno,
Para poder permitirnos realizar esta actividad tuvimos que elaborar una directiva que nos dé, digamos, el permiso para poder llevar a cabo la actividad. Esa directiva tiene un formato en la cual se establecen los criterios para poder valorizar un libro, para poder valorarlos, e incluye una tasación. Entonces, no es lo mismo, y eso creo que se va a quedar bastante claro en los talleres, que la valorización no es lo mismo que la tasación, pero que la tasación no podría realizarse sin la valorización. Entonces, al momento de valorar los bienes tenemos que considerar aquellos aspectos culturales, históricos, pero en la tasación esos bienes o esos criterios tienen que establecerse de manera concreta. Nunca va a poder llegar a ser algo objetivo, porque incluso el dato cuantitativo también es subjetivo, ¿no? Entonces, pero sin embargo tiene que establecerse un formato, y eso es lo que se busca a través de la directiva, que es accesible a través de la página web de la Biblioteca Nacional. Existe un Reglamento Nacional de Tasaciones. Yo lo he señalado acá no porque nos resulte útil. El Reglamento Nacional de Tasaciones se dio en 1894 y desde entonces ha venido desarrollándose, pero todo tiene que ver, cada punto de ahí tiene que ver con básicamente bienes patrimoniales, pero o sea, estamos hablando de territorios, de casas, de ese tipo de cosas. Tiene un indicador de medida y de depreciación que extrañamente he visto en alguna tasación que hizo algún funcionario utilizado. Entonces, cosa que a mí me preocupa mucho, porque evidentemente si el Reglamento Nacional de Tasaciones estaba hecho para, qué sé yo, para predios o para vehículos, no tenía ningún sentido poder aplicarlo a un libro. Es una cosa disparatada, pero a veces el afán de querer justificar terminaba pues en absurdos como es, ¿no? Entonces, bueno, aparte está el expediente de valorización y tasación, que es la explicación de todo lo que yo voy a hablar y todo lo que voy a hablar en el taller. Ahí se desglosa punto a punto, es un expediente bastante largo, tiene alrededor de 60 páginas de análisis de valoración, tiene algo de 200 páginas de análisis matemático de la propuesta de tasación y unos anexos por cada dato que deben pasar las 1000 páginas. Entonces, la idea es tratar de tener un expediente lo más sólido posible para quien pueda observar esta propuesta, bueno, pueda analizarla y discutirla. Nosotros no queremos poner el punto final en el tema. Esto es una propuesta, probablemente con arbitrariedades, pero como les mencionaba, para eso hicimos la investigación administrativa, que también nos indicó que mucho de lo que se hacía al tasar era muy arbitrario. Entonces, lo que nosotros hemos querido hacer es tratar de suplir esta arbitrariedad teniendo un argumento y una base de datos que nos permita poder responder. Bueno, voy a continuar más. Y bueno, el estudio tuvo que ver, como le digo, con la ubicación de los criterios de tasación. Bueno, partimos de ubicar esos criterios en los cuales uno valora un ex libris, una marca de fuego, la anotación manuscrita de alguien, una dedicatoria, el tipo de encuadernación, diferentes aspectos que probablemente no todos puedan cuantificarse. ¿Por qué? Porque para hacer esta cuantificación lo que se tuvo que hacer es recurrir al mercado. ¿Por qué recurrir al mercado? Al mercado de libros me refiero. Se hizo la consulta a diferentes bibliotecas del mundo y, bueno, de 20 bibliotecas, digamos, las bibliotecas más conocidas, que por ahí van a estar los nombres luego, todos nos referían que deberíamos, uno, contratar a un perito tasador que sea un librero, ¿no? O simplemente buscar en las casas de subasta. Entonces, considerando ello, se partió y se asumió que esa debería ser la referencia. Además de la bibliografía, que también señala que deberíamos abocarnos a los catálogos de venta de libros, a las subastas, en fin. El detalle con esta propuesta tiene que ver con haber podido medir en esos catálogos ciertos criterios. Van a haber criterios que no se van a poder medir, ¿no? Por ejemplo, un factor patrimonial, desde nuestra perspectiva, sería imposible poder medirlo, ¿no? Porque no hay cómo poder decir que el factor del patrimonio cultural de un bien tenga un precio, ¿no? La antigüedad es otro problema. La antigüedad, he visto en algunos formatos, en unas propuestas de tasación, que señalan indicadores y luego, bueno, se multiplican por cantidad de años. Entonces es como uno, digamos, establece un monto para un bien, pero como tiene una cantidad de años en el pasado, habría que repetirlo por cada año, ¿no? Entonces son propuestas que nosotros no hemos considerado, pero lo que hemos tratado de hacer es ubicar cada uno de esos criterios y a partir de ello, midiéndonos el mercado, establecer aquellos criterios que sí nos van a permitir tasar el libro, ¿no? Entonces,
Ya de esta manera tenemos cosas muy concretas, ¿no? Marcas de propiedad ex libris y super libris tienen un incremento de 47.22% en el bien a partir de un precio base que tenga el documento. Y así todas las muestras que se están poniendo acá. Y bueno, estos detalles los voy a explicar con mayor detenimiento detalle porque en verdad es una cosa bastante larga, ¿ya? Pero tenemos acá medidas. Uno describe el libro, señala los detalles que tiene, los compara con bibliografía en general y luego hace en la tabla una serie de sumas, ingresos y bueno, al final nos va a botar un monto. Bueno, esto es también la parte matemática, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados concretos tienen que ver básicamente con un tema de producción, ¿no? Considerando una institución pública, nosotros tendríamos que contratar a un conjunto de personas y hemos tenido el problema que no podemos poner un anuncio en el periódico o en algún lugar señalando buscamos un cazador. No sé, o sea, no se puede dar. Alguna vez se contrató a un tasador X y bueno, revisé su estudio, me pareció interesante, pero bueno, no terminaba de responder a la necesidad de la biblioteca. ¿Cómo una biblioteca podría ir tasando el sinnúmero de documentos que tiene? Es imposible. Aún así, hay formas de tasar por cantidades, por colecciones grandes, hay diferentes propuestas. Lo que nosotros estamos tratando de acá plantear es este formato y a partir de ello que se hagan por unidad. Esa unidad nos indica que se podrían tasar probablemente un máximo de 5 libros al día y un mínimo de 1 por día, ¿no? Entonces, como les digo, es algo discutible, pero los detalles los vamos a ir conversando luego, ¿no? Esto es un método perfectible, como señalo, no pensamos zanjar el debate, al contrario, lo que queremos es alimentar una propuesta que debería discutirse, debería criticarse, pero que va a ayudar a poder tener un formato que nos permita una tasación aplicada específicamente a libros. Bueno, dicen nuevas investigaciones para la tasación de más tipos de materiales como manuscritos, revistas, fotografías, caricaturas. Bueno, eso es una precisión porque este método está específicamente hecho para libros. No queremos plantear una solución para todo, solamente para libros. Y libros, si se quiere, descatalogados o libros antiguos, que pueden llegar incluso hasta 1950. ¿no? Pero en adelante no, porque la propuesta de tasación para libros recientes es totalmente diferente y tiene un factor de depreciación puntual. Bueno, y este método puede hacerse extensivo a diferentes bibliotecas del país mediante capacitaciones impartidas por nuestra institución, ¿no? Es lo que nosotros proponemos, que las bibliotecas, en la necesidad que tienen de poder ingresar, ¿no? sus libros, sus bienes a seguros, puedan hacerlo, ¿no? Una biblioteca en Lima, la Biblioteca Municipal de Lima, el director me comentaba que tenían la necesidad de poder ingresar sus libros al seguro que tiene el edificio y no lo podían hacer. O sea, en alguna situación de riesgo, los libros simplemente no estaban cubiertos. Evidentemente, un seguro no va a recuperar el valor del bien, porque es posible, un seguro nunca trata de hacer eso, es como la vía personal, no tiene un seguro y el seguro por más cantidad de dinero que te dé no te la va a devolver. Pero de alguna forma compensa un precio convenido, que es lo que se busca para poder establecerlo, ¿no? Y bueno, yo voy a solamente terminar señalando algunos ejemplos muy llamativos para mí, que parte de la investigación complicada, porque nunca pude encontrar una biografía de Aldous Huxley, que estuvo en Lima en 1958. Pero sin embargo tengo una dedicatoria. Y una dedicatoria bastante llamativa, que no es tan ajena, no es tanto como uno va y le pide la firma en el camino, es un poco más cercana. Hace poco conocí al hijo del embajador argentino en Lima de ese año, y él me señaló o me confirmó y me aseveró que Aldous Huxley sí se encontró en Lima en ese año, y en la cual en el Museo Pedro de Osma, que era casa de Pedro de Osma en ese entonces, se solían reunir con los intelectuales, ¿no? Y bueno, y tal vez yo por eso puedo entender por qué los intelectuales como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, es tan cercano a Huxley, a pesar de ser crítico, pero es tan estudioso de su obra, porque era el contexto. Porras aglutinaba un conjunto de alumnos, entre ellos Miguel Maticorena, Pablo Macera, entre otros, que eran muy dados con un cambio generacional también, ¿no? Y la única muestra que tengo extrañamente es esta dedicatoria.
Bueno, ahí hay otros ejemplos más de Azorín dedicados a porras. Y bueno, para finalizar, creo algo rápido, pongamos un ejemplo de cómo es que se lleva a cabo este método, y bueno, en el taller se podría desarrollar más, ¿no? Bueno, este es un texto X que tiene la dedicatoria, el ex libris impreso. En realidad el ex libris nunca lo tuvo oficialmente, los libros de porras no tenían un ex libris. Lo que vemos a un lado es es un dibujo que, no, disculpen, el dibujo que hace el mismo Porras. Nosotros tenemos el original custodiado evidentemente con las medidas de seguridad correspondientes, y del cual la biblioteca utilizó para poder imprimir los ex libris y pegarlos a todos los libros, ¿no? Bueno, considerando ello, lo que hacemos es, bueno, lo que se sugiere siempre en la tasación, buscar precios referenciales. Y en la búsqueda de esos precios referenciales, que tienen que ser 3, sacamos un promedio base, un precio ideal, para de ahí, a partir de ese precio, empezar a sumar o restar, dependiendo de las condiciones y las características que tenga. Parte de las características de los libros de Porras son sus anotaciones, que son muy ricas, considerando que él era un estudioso de primer nivel, un historiador que tiene varios libros de fuentes, y que es lo más rico, ¿no? O sea, es un historiador que tiene libros de fuentes, de crónicas, y sin embargo encuentras esos libros que él comenta en su biblioteca y todos anotados, cosa que es monumental. Y bueno, tenemos ese precio base y ya tenemos el primer punto, ¿no? Es el ex libris, que nos va a incrementar un monto. Este es otro caso, bueno, con un super libris. Bueno, estos casos vamos a explicar luego, ¿no? Y considerando la encuadernación artística, sé que es complicado el tema de la encuadernación artística, porque Antonio Carpallo me decía que solamente la encuadernación podía duplicar el precio del libro, triplicarlo, en fin, ¿no? Tal vez sea necesario poder ahondar más en ese criterio, pero de momento tenemos un monto que se debería incrementar por la encuadernación. Y la excepcionalidad, considerando a quién le perteneció este texto, ¿no? Por el superlibris que vemos, ¿no? Aquí está, ¿no? Y al final un monto, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Cuando nosotros consideramos el precio base, tenemos un problema, ¿no? Podemos, por lo general, sumar una cantidad o disminuirla, pero el detalle está que el libro también está dentro de una biblioteca nacional. Y eso es un criterio de valor que, como les digo, es difícil de medir y difícil de justificar. Con esta propuesta podemos justificar, discutible, pero podemos justificar cuánto debería incrementarse, ¿no? Igual, nuevamente tenemos acá otro caso que tiene una dedicatoria, y eso hace, pues, ¿no?, que tenga también un incremento. Aparte, bueno, los estados de conservación que se han podido medir, entonces una vez que ya se ubica la humedad, se establece un porcentaje, la acidez, la oxidación y las páginas, ¿no? Bueno, creo que con eso podríamos terminar señalando las conclusiones: que el método mixto de valorización y tasación aplicado a la Biblioteca Nacional responde a las necesidades relacionadas con la optimización de la cantidad y tiempo. Se nota una clara diferencia entre la tasación realizada utilizando el método propuesto y sin la utilización de este. Me refiero básicamente a la cantidad con la cual se debería tasar. Y bueno, creo que de esa manera podemos concluir ahora, y como les señalo, ya en el taller se podría ahondar mucho más con respecto a la valoración, y el día de mañana con respecto a la tasación en estos casos prácticos, ¿no? Esto es lo que yo les puedo comentar, un trabajo que viene realizándose algo de 1 año y medio en la Biblioteca Nacional, y bueno, estamos esperando todavía todas las críticas posibles para mejorarlo, ¿no? Muchas gracias.